Me llamo Camilo Martínez, nací en 1985, soy sociólogo y docente de educación básica en el área de ciencias sociales. Pertenezco a una generación que ha tenido una relación relativamente cercana con la tecnología. De los videojuegos he conocido desde las primeras consolas, la del Atari 2600, hasta la cuarta generación de videojuegos que más se acerca a una especie de cine interactivo. En la escuela primaria no recuerdo haber visto un computador. Apenas en el grado sexto había uno para el curso de tecnología para todo el colegio. Recuerdo que funcionaba con un sistema operativo MS-DOS. Se trataba de una pantalla negra en la que se tenía que introducir unos códigos para realizar una acción. En grado décimo la institución ya contaba con más computadores. Su sistema operativo ya era el popular Windows. Y las clases de tecnología consistían en dibujar en Paint, digitar en Word, realizar operaciones básicas en Excel, jugar ajedrez y guardar los archivos de los trabajos en disquetes de 3.5 megabytes. Durante gran parte de mi juventud la computadora para mí era concebida como un objeto de lujo inalcanzable. Durante esta etapa también recuerdo que los beepers y los celulares eran lujos que poseían muy pocas personas. Eran símbolos de estatus. Tenía poco acceso a internet, que también era un lujo incipiente. Por lo que mis trabajos del colegio los realizaba consultando las viejas enciclopedias y libros de la biblioteca pública. Todo esto me lleva a reflexionar sobre las últimas décadas, de cómo los desarrollos tecnológicos han sido exponenciales, hasta el punto de que en la actualidad un elemento como el celular se ha convertido en una suerte de extensión de los cuerpos. Hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud reconoce el problema de la adicción a las tecnologías de la información y la comunicación. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud define la adicción a las TIC como su uso compulsivo, repetitivo y prolongado, con incapacidad para controlar o interrumpir su consumo y con consecuencias sobre la salud, la vida social, familiar, escolar o laboral. Desde una perspectiva sociológica, las TIC son una variable de análisis que influye sustancialmente en los cambios de la sociedad, positiva y negativamente. Y tienen una influencia desde lo microsocial, en las relaciones de pareja, en la familia, hasta lo macrosocial, como puede ser la economía. Cuando inicié mi labor como docente, lo que me impactó fue encontrarme con grupos de estudiantes distraídos y ansiosos por usar sus celulares. Me encontré con un ambiente escolar totalmente distinto al que recordaba como estudiante. Pero no choqué con nativos o estudiantes digitales que utilizan sus dispositivos móviles para acceder a información, analizarla y construir un conocimiento que me retara como docente. Encontré que los celulares eran distractores, un elemento de conflicto y un obstáculo para llevar a cabo mi trabajo. Desde luego que hablar de TICs, de sociedad de la información o de sociedad del conocimiento no se reduce al uso de teléfonos celulares. Lo que pretendo con esta introducción es plantear el objetivo de este video, que es reflexionar sobre la sociedad del conocimiento y las implicaciones de esta para la educación. Las olas migratorias o revoluciones. A diferencia de otras ciencias, en las ciencias sociales no es posible hablar de leyes, y solo existe una certeza, que la sociedad es dinámica y que cambia permanentemente. Los cambios de la sociedad han estado relacionados históricamente con tres grandes revoluciones o tres olas civilizatorias, hablando desde la perspectiva de Norbert Elias y Alvin Toffler. Una primera ola civilizatoria o revolución ocurrió hace más de 5.000 años con el desarrollo de la agricultura. Pues se introdujo aquí el arado, el empleo de la fuerza animal que multiplicaba por 10 la capacidad productiva de estas primitivas sociedades de cazadores y recolectores. El excedente de la producción de alimentos posibilitó que parte de la población se especializara en la producción de otros bienes artesanales. También, como explica Jane Jacobs en su libro La economía de las ciudades, con el desarrollo de la agricultura aparecieron las primeras ciudades y con ellas las primeras redes comerciales especializadas en el intercambio de bienes.
Una segunda ola civilizatoria o revolución se dio con la industrialización en Europa y Norteamérica desde mediados del siglo XVIII y para el caso colombiano en el siglo XX. La industrialización trajo 5 cambios fundamentales. El primero, unas nuevas fuentes de energía, como la máquina de vapor que multiplicó por 100 la capacidad productiva de la fuerza humana. Un segundo cambio, que se trata de la centralización del trabajo en fábricas, que separó la esfera laboral de la familiar e influyó en el crecimiento de las ciudades. Un tercer cambio, las manufacturas y la producción a gran escala. Un cuarto, la especialización laboral. Y finalmente, la introducción del trabajo o empleo asalariado. Actualmente hablamos de una tercera ola civilizatoria o revolución que ha recibido varios nombres como revolución informática, sociedad postindustrial, era espacial, era de la información, sociedad electrónica, aldea global, sociedad superindustrial, sociedad red, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Luego nos vamos a detener en estas dos últimas. Lo que caracteriza a esta última etapa es el reconocimiento de derechos humanos, derechos laborales que eran inexistentes en etapas anteriores. Hay una mayor expansión de la burocracia en los gobiernos, predomina el sector económico de los servicios sobre el industrial y se presenta una revolución tecnológica e informática con la aparición de las TICs. Esta revolución ha generado 3 grandes cambios. El primero, se ha pasado de lo material y tangible al mundo de las ideas, es decir, que han surgido nuevos trabajadores que crean y manipulan símbolos e ideas. Aparecen profesiones profesionales como programadores, publicistas, arquitectos, analistas financieros, consultores de todo tipo, entre otros profesionales. Claro está que el sector primario de la economía, la industria y el comercio siguen siendo muy importantes, especialmente para un país como Colombia que la vocación es principalmente extractivista. En este punto estoy de acuerdo con el historiador Renan Vega Cantor cuando cuestiona la idea de Manuel Castells de una sociedad red, centrada en Internet y alejada de los anclajes espaciales del capital y el extractivismo. Sobre este punto nos dice el historiador colombiano que cuando los teóricos sociales viven en la sociedad red se olvidan del mundo real. Por otro lado, hay que reconocer que la sociedad contemporánea exige cada vez más este tipo de nuevos profesionales, familiarizados con el manejo de TICs, y excluye a los denominados analfabetas digitales. Un segundo cambio introducido por la nueva ola es la sustitución de habilidades mecánicas por las comunicativas. Así como la revolución industrial requería de nuevas habilidades que tienen que ver con las actuales tienen que ver con la comunicación oral, escrita y tecnológica. Esta era ofrece mejores oportunidades indudablemente a quienes poseen estas cualidades y restringe las expectativas laborales de quienes no las poseen. Y un tercer cambio que introduce esta última ola es la descentralización laboral. Si la revolución industrial concentró el trabajo en fábricas, una característica de la nueva ola es que en muchos casos se puede trabajar casi desde cualquier lugar. Entonces, trabajar hoy desde casa es una realidad. Esta característica va a ser muy importante en las reflexiones en el campo educativo, en lo que se denomina como las aulas sin paredes, que consisten en la posibilidad de interactuar con docentes y compañeros desde casa, por medio de la red, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. Esto es un cambio radical en la educación. Alvin Toffler, en los 80 del siglo XX, planteaba que la especie humana ha experimentado hasta ahora 2 grandes olas de cambio, la agrícola y la industrial, cada una de las cuales ha sepultado culturas o civilizaciones anteriores y las ha sustituido por nuevas formas de vida inconcebibles hasta entonces. Estos cambios generan resistencias y conflictos, pero la humanidad se enfrenta a un cambio cuantitativo hacia adelante. Sin advertirlo claramente, estamos dedicados a construir una civilización extraordinariamente nueva. Este es el significado de la tercera ola. Bueno, es necesario aclarar que
los cambios no se presentan en todas partes de la misma forma y a la misma velocidad, que en algunos lugares coexisten elementos de sociedades agrarias con sociedades industriales y de la información. Un ejemplo sería nuestro país, donde aún encontramos no solo formas de producción premodernas que contrastan con sofisticadas tecnologías, sino formas de organización social premodernas que se expresan en prácticas como el clientelismo político, el gamonalismo, y que contrastan con expresiones de burocracia o de especialización administrativa como los concursos de mérito. Sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Sociedad de la información o del conocimiento se han convertido en las formas más comunes de denominar a la civilización actual. Robert Kurz advierte sobre el peligro de hablar de sociedad de la información y del conocimiento como sinónimos, pues información no necesariamente se traduce en conocimiento. Entonces, al respecto nos escribe el filósofo alemán. Hace mucho que se habla de la casa inteligente, que regula por sí sola la calefacción y la ventilación, o de la nevera inteligente, que encarga el supermercado la leche que se terminó. De la literatura de terror conocemos el ascensor inteligente, que desgraciadamente se volvió malo y atentó contra la vida de sus usuarios. Nuevas creaciones son el carrito de compras inteligente, que llama la atención del consumidor sobre las ofertas especiales. ¿Será este el estadio final de la evolución intelectual moderna? Una grotesca imitación de nuestras más triviales acciones cotidianas por las máquinas, conquistando así una consagración intelectual superior. Como todo lo indica, la maravillosa sociedad del conocimiento aparece justamente por eso como sociedad de la información, porque se empeña en reducir el mundo a un cúmulo de informaciones y procesamientos de datos, y en ampliar el mundo y en ampliar de modo permanente los campos de aplicación de los mismos. Teniendo en cuenta la reflexión anterior, el conocimiento no se reduce a un cúmulo de datos. Es una construcción histórica que se reactiva y se transforma por medio de la experiencia y de la investigación, y que incluso debe cuestionarse por el sentido de la vida. Implicaciones de la sociedad del conocimiento en la educación. Uno de los debates pedagógicos contemporáneos es la problemática de conservar un modelo educativo pensado para el siglo XIX en una sociedad del siglo XXI. Sobre este aspecto, Ken Robinson argumenta cómo la educación actual resulta anacrónica y limitada para las demandas del mundo contemporáneo. Entonces nos dice Ken Robinson: el modelo educativo actual trata de llegar al futuro haciendo lo que se hacía en el pasado. El problema es que el actual sistema educativo fue diseñado, concebido, estructurado para una época diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Nuestros niños están viviendo el periodo de estímulos más intenso de la historia de la Tierra. Están siendo asediados por información que llama su atención y por eso son penalizados. ¿Por qué? Porque se distraen. ¿De qué? De cosas aburridas, la mayor parte de la escuela. Sobre este asunto es común escuchar en los estudiantes expresiones que sostienen esta idea, que la escuela es aburrida, que aprenden más mirando videos en YouTube y que esos videos tratan de asuntos que realmente les interesan. Esto definitivamente es un llamado de atención, un cuestionamiento al sistema educativo, a los modelos pedagógicos y a nosotros mismos como docentes. Los retos educativos para aportar a una sociedad del conocimiento. Hemos expuesto cómo nos encontramos en una nueva ola civilizatoria, en la que las TICs y el conocimiento desempeñan un papel central. Contamos con un modelo educativo que se queda corto frente a las demandas de la generación del siglo XXI. Señalamos la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación
en las nuevas generaciones como una realidad y su dominio como una necesidad para desenvolverse en el mundo. Y nos preguntamos, ¿cuál es el papel del docente en este nuevo contexto? De acuerdo aquí con Sally Burch y Osvaldo León, las TICs no son positivas ni negativas en sí mismas, pero tampoco son neutras. Dejándolas a la deriva, terminan por reproducir y profundizar las desigualdades existentes en la sociedad. Es decir, que las TICs pueden servir como un dispositivo de alienación si no se potencian como un instrumento de investigación que aporte a la construcción de conocimiento. Pueden terminar como una mercancía fetiche que se limita a entretener y a formar a un ciudadano consumidor, o en el mejor de los casos pueden también las TICs contribuir a la conformación de una nueva clase de trabajadores posfordistas. O por el contrario, las TICs pueden ser una herramienta que facilite la construcción de conocimiento, de redes sociales donde se visibilicen otras formas de desarrollo y de felicidad alternativas a la ideología hegemónica del neoliberalismo que se centra en el crecimiento económico y en el consumo. Pueden contribuir a la formación de una ciudadanía con otros valores, formas de relacionarse con el otro, donde se respete la diferencia, donde se promuevan posturas respetuosas de la naturaleza, valores de expansión. Estos dos contrastes los encontramos en las nuevas generaciones, en los estudiantes que tenemos en las aulas. La tendencia al uso de las TICs como un instrumento de alienación, o en otros casos las TICs como una herramienta para el desarrollo del potencial humano, para despertar la creatividad, para cuestionarse, para investigar. Entonces la tarea debe empezar por la reflexión pedagógica y por los docentes, por nosotros mismos en nuestra práctica, en nuestro trabajo diario.